Buenas tardes. Iniciamos la Iniciamos la clase de hoy día, donde vamos a realizar el estudio de casos para determinar un sistema estructural que puede ser aplicado en proyectos de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en Oruro. Para esto vamos a iniciar con un índice de lo que se va a llevar en la clase. Inicialmente vamos a tener el estudio de un caso real, es un video que se va a presentar. Luego vamos a hacer la retroalimentación de los sistemas estructurales que han sido llevados a cabo en la materia, la identificación, interpretación, análisis y de una propuesta individual que cada alumno va a realizar en un tiempo determinado y que va a dar como resultado unas preguntas que van a estar en línea para que puedan responder. Posteriormente se va a realizar una discusión grupal sobre el análisis individual que se ha realizado y cuál sería su concreción como grupo con respecto a la arquitectura. Al final tendremos las conclusiones del trabajo realizado y cuáles son las recomendaciones que podríamos generar en base a todo el trabajo que se ha realizado. Comenzamos con la determinación del estudio de casos. En este caso vamos a tomar en cuenta un video de la remodelación del estudio de Santiago Bernabéu del Club Real Madrid en España. En este audiovisual, FCC Construcción presenta su propuesta constructiva para las obras de rehabilitación, ampliación y exteriores del Estadio Santiago Bernabéu. Tras un estudio detallado del proyecto existente, FCC Construcción plantea una alternativa estructural que permita garantizar el uso del estadio durante la ejecución de las obras, reduciendo drásticamente las intervenciones en el campo y gradas e independizando la ejecución de la cubierta del estadio de los trabajos en los nuevos edificios. La alternativa estructural propuesta utiliza como elementos básicos dos cerchas atirantadas en dirección este-oeste y 4 norte-sur, que transfieren sus cargas verticales a 4 elementos de nueva construcción. En el lado oeste, las cargas se transfieren a las 2 nuevas torres de evacuación, y en el este, a 2 pilares de nueva ejecución situados en los torreones existentes. Las cargas horizontales se transmiten a las nuevas torres de evacuación y al nuevo edificio, limitando los esfuerzos inducidos por coacción de los movimientos debidos a las variaciones térmicas. Los trabajos se inician con la implantación en obra y la instalación de las primeras grúas torre. En paralelo, se inicia la demolición del centro comercial. Durante el primer verano se continúan los trabajos de demolición y se procede al desmontaje de la cubierta de fibrocemento. También se inician los trabajos del túnel logístico y la cimentación de las nuevas torres del oeste y de los apoyos del lado oeste. Los trabajos continúan durante la primera temporada con la ejecución de las nuevas torres del lateral oeste y los pilares del lateral este, y se inicia, a su vez, el desmontaje de las cubiertas norte y sur. En el segundo verano se demuelen las torres oeste, el edificio multiusos y el graderío y fachada este. En paralelo se desmontan las cubiertas este y oeste y se montan las cerchas principales. En este verano continúan los trabajos del túnel logístico. A lo largo de la segunda temporada se continúan los trabajos en edificios y torres, se desmonta la viga este existente y se montan las cerchas transversales y la nueva cubierta este. Durante el tercer verano se ejecuta la cubierta oeste y se inician los trabajos de la viga museo y el montaje de la estructura de fachada. En la tercera temporada se continúan los trabajos interiores en la fachada y en la viga museo. Se monta la cubierta retráctil y se inicia la instalación de lamas. En el cuarto verano se continúan los trabajos de lamas en cubierta y de fachada, siendo terminados al comienzo de la cuarta temporada. Los trabajos de urbanización se llevarán a cabo en paralelo a las obras del estadio a medida que se vayan liberando zonas de implantación y acopios.
montaje de estas cerchas se realiza completamente desde el exterior del estadio mediante avance en voladizo con atirantado vertical a contrapesos desde ambos extremos y confluyendo en el centro. Para ello se emplea en cada una de las cerchas una grúa en celosía LR1600 que monta sucesivamente dovelas de 12 metros con uniones atornilladas. Durante la segunda temporada se prosigue con el montaje de las cubiertas de los fondos norte y sur, que completan la estabilización transversal de las cerchas principales. Estas cerchas se convierten en medio auxiliar del resto del montaje. Se utilizan en el desmontaje de la cercha actual del lateral este y en el posterior montaje de las 4 cerchas transversales. Para ello se emplean como vía de rodadura en el traslado mediante unos carros dotados de los necesarios equipos de ajuste de posición. Cada cercha transversal se arma sobre una plataforma elevada dispuesta en el lateral de la castellana para, posteriormente, ser izada mediante equipos especiales hasta los carros de traslación. La primera cercha se desplaza horizontalmente hasta una posición que permita el izado análogo de la segunda, trasladándolas en conjunto a su posición definitiva una vez arriostradas. Siguiendo el mismo proceso se montan la tercera y cuarta cercha, que quedarán posicionadas en el lado oeste del estadio. Las cerchas de la cubierta retráctil, que combinan acero y fibra de carbono, se arman junto a sus carros de desplazamiento en una plataforma dispuesta en el lateral norte. Mediante grúas se izan sucesivamente hasta las cerchas de rodadura, desde donde se trasladan hasta su posición definitiva. En posición plegada y estacionada, la cubierta retráctil permanece debajo de la cubierta fija, en los fondos norte y sur. Una vez verificadas las condiciones necesarias, se inicia la operación de cierre. Las cerchas de cada panel se trasladan inicialmente agrupadas mediante los buggies motorizados dispuestos en los extremos de cada una de ellas. Alcanzada la posición de referencia, se procede a desplegar secuencialmente las cerchas actuando con los propios motores y con los cilindros electromecánicos de accionamiento dispuestos en las barras horizontales de estabilización. Tras proceder al inflado de los cojines, con la presión tipo, se lleva a cabo la elevación de las cerchas mediante gatos electromecánicos dispuestos en los 2 extremos de cada cercha. El nuevo diseño de la cubierta retráctil permite materializar con fiabilidad el requisito de nivelarla con la cubierta fija en posición cerrada.
propuesta constructiva de FCC independiza el montaje de la cubierta de los trabajos en el edificio este, minimizando las intervenciones en el campo y gradas, garantizando la operatividad del estadio durante las obras. Una vez concluido con el video, pasamos a la segunda fase, que sería la retroalimentación de los sistemas estructurales en la arquitectura. Ya hemos realizado el avance del tema y hoy vamos a generar una retrospectiva sobre todo lo que se ha analizado en esa clase. Para eso tenemos el video correspondiente que lo vamos a aplicar hoy. Buenas tardes. Continuando con la clase de estudio de casos, los sistemas estructurales, vamos a ver una retrospectiva de lo que se había llevado antes, estableciendo qué tipos de cargas tenemos en una estructura. Como podemos ver, son cargas distribuidas, tenemos las cargas puntuales, las cargas muertas o permanentes, las cargas vivas o variables y cargas extraordinarias. Estas son todas aquellas que se pueden producir en un elemento estructural o en un edificio, ¿no? Luego, habíamos considerado qué esfuerzos se producen en una estructura. En columnas, que realmente se producen esfuerzos de compresión. En los cables o algunos elementos que soportan tracción, ¿no? En las uniones, que realmente se van a producir cortes y selladura. En las vigas se producen elementos o esfuerzos de flexión, y en algunas vigas también, debido a algunos elementos que están en voladizo o soportando una carga diferente a su eje longitudinal, se van a producir torsión. Estos elementos estructurales o sistemas estructurales tienen estructuralmente lo que llamamos apoyos. Estos apoyos pueden ser móviles cuando tenemos una restricción, en este caso vertical. Cuando el apoyo es fijo, tenemos dos restricciones, o sea, tenemos un apoyo vertical y una resistencia horizontal. En los empotrados podemos ver que tenemos tres tipos de reacciones: vertical, horizontal y un momento, en este caso los momentos flectores. Las juntas articulares, que nos permiten la rotación de un elemento, o sea, son los elementos que y hay una unión que permite que haya rotación. Este es el caso que nos lleva al análisis del video. Y las juntas rígidas, que se oponen a cualquier movimiento, ¿no? Son monolíticas. Dentro del análisis estructural, hemos podido clasificar que existen varios sistemas estructurales de acuerdo a Eino Engels en su libro Sistemas Estructurales. Él nos determina de que existen 4 sistemas estructurales, ¿no? Y una combinación de los 4 que pueden ser los edificios en altura. Podemos nominar que aquí tenemos un sistema de forma activa, o sea, los elementos lineales son los que generan a la forma y los que soportan las cargas externas. Estas generalmente trabajan a tracción-compresión. Los sistemas de vector activo son aquellos elementos o arreglos triangulares que también trabajan a tracción-compresión. Los de sección transversal, o los que comúnmente nosotros conocemos como vigas y columnas, y aquí la diferencia es que trabajan a esfuerzos de flexión y de cortante, ¿no? Los elementos de superficie, que son membranas o placas, que son las que soportan las cargas y que generalmente trabajan a tracción-compresión. Son muy buenas resistiendo tracción y no mucho tanto compresión. Y los elementos en altura, que son una combinación de pueden ser una combinación de los 4 anteriores. Vamos a ver cada uno de estos. Los sistemas de forma activa son aquellos elementos flexibles, no rígidos, en los cuales la transmisión se genera a cada uno de los elementos y generan la forma. Estos esfuerzos son de tracción-compresión y, como ven en el ejemplo, se producen en las líneas o elementos lineales, que pueden ser cables en unos casos y columnas en otros. Y tenemos una variedad de formas. Por ejemplo, aquí esta forma nos da tracción, en cambio en estos arcos nos dan compresión. Podemos ver un ejemplo. Esto se genera en los puentes, por ejemplo, aquí tenemos
catenaria que nos va a producir esfuerzos de tracción, en cambio aquí tenemos unos arcos que nos van a producir esfuerzos de compresión. También tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de lo que serían cables, ¿no?, atirantados, etcétera, que nos pueden dar otro tipo de acciones. Luego tenemos los sistemas de vector activo, que son elementos formados por elementos lineales, barras, en los cuales se transmiten las fuerzas que llegan del exterior. Y se hace por una descomposición vectorial, ¿no?, y te va a una subdivisión multidireccional de las fuerzas. Estas distribuyen las cargas externas hacia los nudos o barras y que producen tracción y compresión. Entonces aquí tenemos cerchas o elementos bidimensionales y aquí tenemos elementos tridimensionales. Estos generalmente encontramos en arquitectura o en los edificios estructurales, generalmente en las cubiertas. Tiene una gran particularidad de que nos permite cubrir grandes luces y ser elementos livianos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo es la transmisión de las cargas. Tenemos un ejemplo de edificios que son cubiertos por elementos de vector activo o arreglos triangulares. Luego tenemos los de sección activa, aquellos sistemas estructurales que son elementos lineales, rígidos y sólidos, ¿no?, que generalmente están compuestos por vigas, columnas y losas. Y podemos ver aquí algunos ejemplos de columnas y vigas, ¿no?, y aquí un ejemplo de lo que serían las losas. Entonces, una particularidad de este sistema es de que trabajan a flexión, o sea que se deforma en el centro generalmente de la luz, donde se produce una flexión y también se produce esfuerzo. ¿No? Luego tendríamos algunos ejemplos, que es un sistema constructivo clásico en Bolivia, donde tenemos las columnas, vigas y las losas que generan una estructura. Al final tenemos lo que sería la superficie activa, que son aquellos elementos de superficie flexible, ¿no?, que pueden resistir tiene buenos esfuerzos a compresión, no mucha flexión por la forma en que se producen, y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo este sistema de láminas plegadas o sistema de membranas, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo aquí de elementos plegados que tienen diferentes formas o elementos curvos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo en la cáscara de huevos, un clásico ejemplo de lo que sería un elemento de superficie activa, en este caso de superficie curva, que resiste bastante bien a compresión. Entonces, esta es una retrospectiva a lo que se ha llevado anteriormente con mayor detenimiento cada uno de los casos y con mayor amplitud. Esto nos va a servir para que con el problema planteado el estudiante pueda determinar qué tipo de sistema es el ejemplo y cuáles son las condicionantes y características del ejemplo planteado. Gracias. Continuamos con el tema y vamos a ver el tercer paso, donde se va a realizar un análisis individual del estudio de casos, donde vamos a plantear al estudiante algunas preguntas y criterios sobre el sistema estructural observado en el video, cuál es el comportamiento estructural y cómo podría aplicarse en un proyecto arquitectónico y en su aplicación. Para eso tenemos un link que está mandándonos a la página web de Mentimeter, que es una página donde podemos hacer algunas preguntas en línea, ¿no? Y para eso tenemos nuestro enlace, ¿no?, o la página web o el código QR con el que podríamos ingresar. En esta página web vamos a tener algunas preguntas, ¿no?, donde se va a realizar en tiempo real cómo se va a comportar este planteamiento de las preguntas.
Como tercer paso vamos a generar grupos de estudio donde los estudiantes al crear grupos de trabajo van a intercambiar criterios y soluciones a casos que se pueden presentar y cómo aplicarían en consenso con el grupo en un determinado proyecto, en este caso grupal. Para eso también tenemos un enlace a la página de Mentimeter donde podemos ver algunas preguntas, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer preguntas más puntuales que están estableciéndose ya al conocimiento de la clase impartida, que sería una pregunta, por ejemplo, en el grupo se generó debates que enriquecieron los conocimientos individuales y vamos a ver tres alternativas que nos van a generar si realmente valió la pena hacer el análisis de casos, que creo que es uno de los métodos que se aplica bastante bien en arquitectura porque podemos ver ejemplos y luego poderlos analizar y replicar, digamos, en unas propuestas que se hacen en la parte de arquitectura. Y por último, vamos a tener una serie de conclusiones y recomendaciones sobre el estudio de casos, sobre todo lo que ha sido el resultado de los grupos, tanto de los grupos como de los trabajos individuales, en base a las respuestas que se han ido dando en la página web. Y de esta forma nosotros vamos a elaborar una síntesis y vamos a evaluar cómo se han generado los criterios y conocimientos individuales y de grupo, que nos van a permitir el sistema estructural inicialmente analizado y luego recomendar las particularidades de los mismos en su aplicación de proyectos arquitectónicos que puedan contribuir al trabajo creativo que se tiene en la Facultad de Arquitectura al realizar proyectos de gran envergadura. Terminamos esta clase explicando que estructura y forma son producto de fases importantes del comportamiento humano: el análisis, el conocimiento, la comprensión, la invención y la producción. Entonces nosotros en esta fase estamos en el análisis, en el conocimiento y la comprensión en base al estudio de casos para posteriormente aplicarlos en la invención y la producción. Generalmente lo vamos a aplicar en la invención y la producción es cuando estos se puedan llevar a cabo en una construcción. Con eso estaríamos terminando el curso o la clase de cómo generar un estudio de casos y cuáles son los propósitos a alcanzar en la clase. Gracias.